En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de José Manuel Gómez Cueva, por su salud, por la salud de Cuquita Aguirre, por la salud de Manuel Torres Bisuet, Graciela Torres de Gómez, María Luisa Rueda de Torres, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Teresita de Jesús Mireles Cueva, por la salud de Lucy Bobadilla, Marta Alicia Gutiérrez, Juan Miguel Gutiérrez Ramírez, el padre Alejandro Branca Palencia, Beatriz Murillo Gladín, Rosa María Rivera Mireles, Francisco Javier Rivera Mireles, por las necesidades de las familias Van Ingen, Carlos Guzmán, Rosco Urtiz, por Luis García y Elena Bernal en su 62 aniversario de matrimonio, por Héctor Aguilera en su cumpleaños, por todos los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Pedimos por el eterno descanso de José de Jesús González Monroy en su aniversario, Guadalupe Martínez Tamés en su novenario, Angélica Morales Pérez en su trido, Emilia Rosales Castañeda en su trido, Francisco Javier Rivera Campos en su trido, Ramón Rivera Campos en su trido, Esperanza Huerta Torres en su trido. Pedimos también por el eterno descanso de Margarito Concepción y David Estrella, Alfredo Vidrio, Carmelita Durazo de Vidrio, Felipe de Jesús Mallorquín, Luis Elena Rizo Torres, Agustín Huitrón Guerrero, Teresita Margarita Castro, Gerardo García y Macías en su trido, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. En este día primero celebramos la Eucaristía en honor a la Divina Providencia. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada,
vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que lo habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Antepasados en la fe tenemos muchos, es decir, no solo son antepasados nuestros los que nos han precedido consanguíneamente, sino antepasados en la fe aquellos que han vivido nuestra misma fe en el Dios verdadero y que han salido adelante aún en medio de las dificultades de la vida. El autor de la carta a los Hebreos, que escribe en un contexto de persecución, de tribulación, de prueba, porque lo hemos venido escuchando, ya que anima a sus oyentes a permanecer firmes, a ser perseverantes, hoy les pone el ejemplo a sus oyentes de aquellos que vivieron con fidelidad su vida y su fuente de inspiración, su motor fue su fe. ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Dice el autor de la carta a los Hebreos. Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Una serie de proezas, una serie de eventos extraordinarios que sucedieron en sus vidas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, cómo no recordar al profeta Daniel, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¿Y qué fue lo que les sirvió para hacer todas estas cosas? Su fe. La fe firme, la fe profunda que tenían en Dios. Y también dice, hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Seguramente tenemos presente aquellas mujeres que le pidieron tanto al profeta Elías como al profeta Eliseo que le resucitara a sus hijos que habían muerto, y ambos profetas hicieron eso, resucitaron muertos. ¿Y cuál fue el motor de aquellas acciones? La fe. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección.
Sabemos que se refiere particularmente a los hermanos macabeos, que prefirieron sufrir el martirio antes que claudicar. ¿Y qué fue lo que los mantuvo firmes en medio del sufrimiento? La fe. Otros fueron apedreados, otros sufrieron escarnios, azotes, cárceles, cadenas. Algunos anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Y sin embargo, todos ellos fueron acreditados por su fe. Aunque dice el autor de la carta a los Hebreos, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Por tanto, con todo y la alabanza que hace el autor de la carta a los Hebreos a la fe de nuestros antepasados, y sin embargo dice, no pudieron ver la realización de las promesas divinas. Creyeron, pero creyeron en las promesas y no vieron su realización. Nosotros debemos considerarnos dichosos, porque nosotros hemos visto la realización de las promesas hechas a nuestros padres. La obra de salvación mayor que Dios ha realizado en nuestro favor es la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Su Hijo ha vencido a la muerte y por eso nosotros hemos visto la realización de las promesas divinas. Si la fe de los personajes del Antiguo Testamento le sirvió de motor, de aliciente, de inspiración para hacer aquellas obras maravillosas, ¿cuánto más la fe plena que nosotros hemos recibido debería servirnos para realizar grandes obras, grandes prodigios? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Espera que seamos testigos suyos en el mundo, dar testimonio de Cristo, dar testimonio del Señor, de que nos hemos sentido amados por Él, privilegiados, porque Él nos ha elegido para ser sus discípulos y para anunciar su Evangelio. En el Evangelio escuchamos este conocido pasaje de aquel endemoniado de Gerasa, que nada ni nadie podía sujetar, pero al final Jesús lo libera. Y nos damos cuenta de la situación tan contrastante de aquel hombre cuando estaba sujeto a Satanás. No podía vivir como los demás hombres. Vivía apartado, haciéndose daño. Se golpeaba con piedras la cabeza, dice el Evangelio. Todos le tenían miedo, se apartaban de él. Pero cuando Jesús lo liberó, dice el texto, encontraron al hombre sentado a un lado de él, tranquilo, bien vestido. Ese es nuestro lugar, el lugar del que ha sido liberado, el lugar del que ha sido salvado. Una situación contrastante. La del endemoniado cuando estaba en poder de Satanás era una situación deprimente, deplorable, como es la situación del hombre cuando está en garras del maligno. Pero cuando fue liberado, dice, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Jesús le devuelve la dignidad al que la había perdido. La acción de Jesús es liberadora. La acción de Jesús devuelve la vida al que la ha perdido. Devuelve la dignidad al que ya no la tiene. Ese es nuestro lugar junto a Jesús. Porque lejos de Jesús lo único que encontramos es destrucción. Lo único que encontramos es desilusión y muerte. Y nos dice entonces el Evangelio que desgraciadamente los habitantes de aquella región no comprendieron lo que había sucedido, ya que Jesús permitió que los cerdos, que los
que los espíritus inmundos fueran a una piara de cerdos y los cerdos se ahogaran. Que al final le pidieron a Jesús que se fuera. Tuvieron miedo. A veces la presencia de Jesús en nuestra vida nos desconcierta. Y a veces podemos tomar la actitud de aquellos habitantes de aquella comarca, que en vez de pedirle a Jesús que se quede con nosotros, le pedimos que se vaya. Y podemos hacerlo con nuestras palabras, pero también lo podemos hacer con nuestras obras. Cuando nos permitimos ver, oír, hablar o hacer cosas que son contrarias a los valores del reino, le estamos diciendo a Jesús que se aleje, que no lo queremos en nuestra vida, que nos estorba. Ojalá que reaccionemos a tiempo, que nos demos cuenta de que no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que en nuestra vida esté presente su Hijo, Jesús, para que Él nos libere, para que Él nos salve. La presencia de Jesús es sanadora, la presencia de Jesús es liberadora. Por eso acerquémonos a Jesús con confianza, para que Él nos libere y nos salve. Nos ponemos de pie. Con la confianza de que Dios siempre nos escucha, oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que sea luz de confianza y esperanza en medio del mundo y sepa escuchar siempre el clamor de los pobres. Oremos. Por los que no comparten la fe de Jesucristo, pero tienen el corazón abierto al amor y al servicio de los demás, para que Dios venga a sus vidas y puedan encontrar un día la alegría y la luz del Evangelio. Oremos. Por los que viven en los países ricos, para que estén dispuestos a rebajar su nivel de vida, para que los países pobres puedan salir de su pobreza. Oremos. Por los enfermos, para que recobren la salud. Oremos. Por nosotros, los que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía, para que renovemos nuestra fe en la vida definitiva que Dios nos ofrece más allá de este mundo. Oremos. Escucha, Padre, las peticiones que con fe te hemos presentado y todas las que han quedado en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación
y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que nos siguen a través de las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro reverente.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Él allí estará cuando salga